buenas tardes, ¿cómo están? Gusto en saludarle. Mi nombre es Leandro Chalarca, soy el coordinador del equipo de ingeniería de la Actera para América Latina para las soluciones de planta externa. Gusto en estar aquí saludándolos a todos, gusto en estar aquí compartiendo con ustedes en este espacio acerca de las nuevas soluciones de conectividad para nuevas tendencias de redes. Quisiera iniciar como por presentarme. Un poco hablando sobre mi experiencia. Entonces ya tengo más de 20 años de experiencia en el mercado, principalmente muy enfocado con experiencia relacionada con temas de ingeniería, planeación, operación de redes y también la parte de ventas. Trabajé varios años en varios operadores de telecomunicaciones y actualmente, digámoslo así, me desempeño como coordinador de ingeniería para la TAM de la empresa La Actera. Gusten en estar con usted, entonces déjenme aquí compartir la presentación para que iniciemos. Un momento que se me trabó el computador, solo un segundo. Perfecto, bien. Entonces, para iniciar la conversa de hoy, pues hoy vamos a hablar un poco sobre las soluciones ópticas de alta densidad. Básicamente son soluciones que ya llevan tiempo desarrolladas en el mercado y hoy por hoy están como en pleno auge el despliegue de este tipo de soluciones, sobre todo para la expansión y crecimiento de redes de nueva generación. Aquí para iniciar entonces, para entender un poco quién es la Actera. La Actera en realidad es una marca nueva que desarrollamos dentro del grupo Furukawa Electric. Antiguamente dentro de Furukawa Electric Latam, dentro del grupo Furukawa Electric, estábamos operando con diferentes marcas a nivel mundial. Entonces estaba la marca Furukawa Electric Latam, la marca obviamente para Latinoamérica, Furukawa Electric Fiber and Cable, que era la marca que utilizábamos para el mercado de Asia, y la marca OFS, que es la marca que utilizaba el grupo para la región de Estados Unidos y Europa y Canadá. Actualmente, digamos, la empresa hizo como un cambio de enfoque a nivel de mercadeo y también quiso hacer una integración de las diferentes marcas y empresas que componían el segmento de telecomunicaciones del grupo Furukawa Electric. Las tres compañías o las tres marcas ahora se juntaron bajo un solo holding empresarial llamado La Actera. Entonces, este tipo de integración entre todas las operaciones globales, pues básicamente apunta a tener una velocidad mayor en cuanto a temas de innovación, hacer unas eficiencias operacionales en la empresa y, por supuesto, pues tener una única marca a nivel mundial que facilite también el despliegue de nuestras soluciones. Solo para aclarar, esta integración a nivel mundial no es una adquisición, no es una venta del grupo Furukawa Electric, simplemente es un cambio de marca, como lo mencioné, de las diferentes empresas que componen el grupo en la parte de comunicaciones. Siendo la Actera, entonces ya tenemos más de 6.000 millones de facturación, más de 50.000 empleados a nivel mundial, más de 127 filiales en los 5 continentes. Dentro de todo ese background del grupo Furukawa Electric, pues ya el holding Furukawa ya tiene más de 140 años de historia y siempre caracterizado por los temas relacionados con innovación e industria que ayuden justamente a hacer las ciudades más inteligentes y hacer un tema también más ecoamigable con el medio ambiente en temas de responsabilidad social y ambiental. Dentro del grupo La Actera tenemos entonces diferentes oficinas y diferentes fábricas ubicadas a nivel mundial. Particularmente en Latinoamérica, pues tenemos fábricas de escritorio de oficina de ventas en México. Tenemos Colombia, oficina de ventas,
En Brasil también tenemos oficina de ventas y diferentes fábricas, en Argentina igual, fábricas y oficinas de ventas, en Estados Unidos igual, y bueno, en general a nivel mundial pues tenemos diferentes locales desde donde hacemos la atención de todos los clientes a nivel mundial como tal. El grupo Lectera también es un holding empresarial dentro del grupo Furukawa Electric que está enfocado a la infraestructura de comunicaciones. El nombre proviene, digámoslo así, de un tema bastante inspirador en donde el nombre significa esto, como era la luz. Somos una empresa especializada en infraestructura de comunicaciones, tenemos un portafolio bastante amplio que yo voy a hablar un poco de él. Y una característica importante de nosotros es que dentro de ese marco de soluciones que hay, pues el portafolio que disponemos hay diferentes tipos aplicados a diferentes segmentos de negocio o necesidad. Entonces tenemos un portafolio dedicado a sistemas de banda ancha, sistemas broadband, en donde acá pues principalmente tenemos las soluciones orientadas a todo lo que son soluciones FTTX, tanto para ambientes en casas de cielo abierto, lo que llamamos SFU, Single Family Unit, o MDU, Multi-Dwelling Unit. También todas las soluciones necesarias para backbones de interconexión nacional, terrestre o incluso marítimo. Tenemos unas soluciones también de fibras oceánicas. Tenemos otro sector que llamamos Enterprise. Dentro de esta parte Enterprise, pues tenemos todas las soluciones orientadas a temas de cableado estructurado, desde categoría 5E hasta categoría 6A, y soluciones POL, o también conocidas como PON-LAN, Passive Optical LAN. Asimismo, otras soluciones dedicadas para atender necesidades de Smart Grid, para lo que tiene que ver con Power Grid Monitoring o Fiber Sensing, y también portafolio para ciudades inteligentes, en donde acá también tenemos algunas soluciones de monitoreo y soluciones de conectividad para hacer esa conexión de esas ciudades, de todos los dispositivos. Asimismo, pues también tenemos una solución o unas soluciones bastante interesantes relacionadas con temas de data center, energía y usuarios finales. Ya enseguida vamos a hablar un poco más de eso. Bueno, hablando entonces un poco acá de lo que nos atrae el día de hoy, vamos a conversar un poco acerca de las tendencias tecnológicas globales. Leandro, perdóname que te Sí, interrumpa. Estamos sí. viendo la presentación tuya en modo PowerPoint. Por Ok. favor, verifica para que la veamos en modo presentación. Gracias. Perfecto, gracias. Déjame aquí dejar de compartir. Creo que mi computadora está poniendo un poco de problema porque se está trabando. Déjame ver aquí de nuevo. Perfecto, creo que ahora sí, ¿verdad? Correcto. Perfecto, listo. Disculpen ahora que no le puse modo presentación, tenía una dificultad aquí como computadora. Bien, entonces hablando un poco aquí acerca de tendencias tecnológicas globales, es importante entender un poco qué es lo que está sucediendo en este mundo, porque a partir de ahí es donde se toman las decisiones de qué es lo que viene y cómo puedo yo implementar eso a mi realidad. Entonces acá se hicieron unos estudios que llamamos nosotros radar de impacto. Básicamente en ese radar de impacto se clasifican las diferentes tendencias tecnológicas de lo que está sucediendo ahora o lo que va a suceder en un lapso de 1 a 3 años, de 3 a 6 años o de 6 a 8 años o más. Y junto con ello, la relevancia que implica eso para el mercado de las telecomunicaciones. Entonces digámoslo así que hoy por hoy ya tenemos un despliegue fuerte de lo que son Edge o Data Center Edge aplicados sobre todo para temas de inteligencia artificial o para temas de monitoreo o temas de vehículos autónomos, entre otras cosas, en donde toda esa visión de Edge Computer, pues la idea es acercar esos centros de datos lo que más se pueda a mis usuarios finales, de tal manera de que entonces se reduzca la latencia, el tiempo que tarda la información en llegar de un punto A un punto B para tener entonces unos tiempos de respuesta más rápidos. Luego, en un lapso de 1 a 3 años, pues tenemos otras tendencias tecnológicas como son el blockchain, que ya incluso se está usando bastante para todo lo que tiene que ver con el mundo de las criptomonedas.
digital ethic, digital twins o incluso gráficos de reconocimiento, que ya se está aplicando también a modelamientos de sistemas de inteligencia artificial para, a partir de una imagen, extraer información para automatizar tareas. Por ejemplo, lo que tiene que ver con el tema del reconocimiento de las placas de los vehículos para sistemas de fotodetección o incluso para reconocimiento facial, por ejemplo, en aeropuertos o para temas de seguridad ciudadana. Entonces, es un tema que ya se está también, algunas de esas tecnologías ya se están desplegando de forma masiva a nivel mundial, unas más que otras, pero ahí estamos. Luego, en el lapso de 3 a 6 años, ya tenemos otras tecnologías que ya también se están empezando a desplegar, no de forma masiva, pero sí de una manera ya importante. Y aquí para destacar alguno de ellos. Entonces, uno de ellos, por ejemplo, tiene que ver con el Hyperscale Edge Computing. Básicamente, se están creando grandes centros de datos en donde se están procesando altísimos volúmenes de información aplicado principalmente a todos los algoritmos y todos los diferentes tipos de sistemas de inteligencia artificial que hay en el mercado. Entonces, hay muchas aplicaciones de inteligencia artificial de diferentes tipos de generación, pero todos esos sistemas de inteligencia artificial pues están obligando a que todo ese procesamiento de data pues en data centers, en muchos de ellos hyperscale. Además de ello, el tema de modelos de compresión de información, sobre todo para lo que tiene que ver con videos, sistemas de video streaming online, en donde ya empieza a cobrar relevancia fuerte codes de compresión que hagan de que se haga o que se requiera menos uso de ancho de banda en la red, menos intensivo en el consumo de ancho de banda en la red, a través de esos codes que lo que hacen es disminuir la cantidad o el peso de ese contenido. Como para citar un ejemplo, codes de compresión como H265, entre otros. También el tema de la IA generativa, que yo creo que ya todos estamos bien familiarizados con el tema. Básicamente la IA generativa lo que propone es crear sistemas de inteligencia artificial que piensen más o menos o intenten hacer tareas como si fueran personas a nivel de lenguaje, de comprendimiento del lenguaje, automatización de tareas repetitivas, cierto tipo de razonamiento para entregar cierta información, generación de imágenes, generación de videos, entre otras. Aquí también muchas aplicaciones que ya se están desplegando en el mercado. Entonces, si bien varias de esas tendencias todavía no se han desplegado de forma masiva, muchas de ellas, hay algunas que ya tomaron una fuerza y una escala importante, en donde sí tenemos que empezar a pensar de otra manera de cómo atacar esos nuevos desafíos que nos involucran. Y finalmente, aquí ya en el periodo de 6 a 10 años, entonces esas otras iniciativas o esas otras tendencias ya también se empiezan a destacar, como por ejemplo el tema de self-guided, el tema del metaverso, que ahorita está muy de moda también. Hay varias empresas de software ya creando metaversos digitales, en donde ya básicamente se tiene un mundo digital en donde tú puedes adquirir incluso casas, terrenos, marca, y ese metaverso, pues la idea es que en el futuro, de alguna manera, ayuda a todo lo que son iniciativas, por ejemplo, de hacer compra y venta de productos, o el tema de marketing, entre otros. Y el mensaje final es que el mundo está pidiendo más velocidad para tráfico de datos. O sea, todas esas iniciativas que yo les comenté redundan principalmente en altísimas velocidades de transmisión, un requerimiento de una menor latencia y, por supuesto, disponibilidad de la red. Siempre la red debe estar disponible para todo ese tipo de tendencias que se vienen materializando. Ahora, dentro de esas tendencias, pues hay algunas que ya están bastante desarrolladas en el mundo, que también involucran justamente ese tema de alta velocidad, como son sistemas de realidad virtual, en donde estudios indican que para el año 2027 el metaverso pues representará un 70% del crecimiento anual del tráfico de datos. Entonces, la cantidad de datos que la realidad virtual o el metaverso pues va a demandar no solamente impacta en la velocidad de las redes, en la disponibilidad, en la baja latencia, sino también en cómo yo estructuro mis centros de datos para hacer todo ese procesamiento de data.
La inteligencia artificial, obviamente, como ya lo mencioné al inicio, es un driver súper importante, tanto para la velocidad como el tema de los volúmenes de procesamiento de datos. Inclusive, ChatGPT, yo no sé si ya conocían el dato, pero ChatGPT logró en menos de 2 meses que más de 100 millones de usuarios usaran esa plataforma. Eso fue un récord en todo lo que ha sido el despliegue de tecnología a través de la historia del ser humano. Para que se lleven una idea, el mundo de los celulares tardó aproximadamente 20 años desde que se inventó hasta que se puso en las redes de acceso móvil a operar. Se demoraron más o menos 20 años en lograr 100 millones de usuarios conectados. Entonces, estamos hablando de que en 2 meses hubo una revolución en ese mundo digital. Y por supuesto el Internet de las Cosas, que es una explosión de la cantidad de dispositivos que tienen que conectarse a una red de datos. Esa volumetría o esa cantidad de dispositivos pues hace de que si bien consumen pocos datos, esos dispositivos pues al final por el volumen que involucran demanda justamente un altísimo tráfico. Entonces se estima que ya, digámoslo así, para el año 2025 hay 41.600 millones de dispositivos IoT conectados y entre esos 41.600 millones de dispositivos conectados se están generando 79.4 zettabytes. Entonces, bueno, es un volumen monstruoso de datos. Y finalmente, el tema de las aplicaciones también de video, específicamente de video streaming online, actualmente ya están demandando una resolución mucho mejor en la entrega de ese contenido. Antiguamente veníamos manejando contenido en Standard Definition, luego migramos para High Definition y ahora estamos en Ultra High Definition. El punto que quisiera destacar es que en ese tema de la resolución y el consumo de datos, para citar un ejemplo, cuando estábamos manejando video streaming online con Standard Definition, más o menos se requería para transmitir un canal o un contenido en esta resolución, más o menos estábamos hablando de que se necesitaba del orden de los 3 a los 4 megabits por segundo. Ahora con ahora con High Definition, con HD, más o menos se estima de que podemos estar hablando de 8 a 10 megabits por segundo. Y ahora con Ultra High Definition o 4K, ya estamos hablando de los 25 megabits por segundo para transmitir un video o un canal en este tipo de resoluciones. Solo reiterando de que, claro, el consumo de velocidad de esos diferentes tipos de resoluciones está muy en función también de los códecs de compresión que tengan los proveedores de internet, los ISPs o mismo los proveedores de contenido para hacer, digámoslo así, que el consumo de datos no sea tan intenso. Además de ello, pues tenemos también ya una nueva área de conectividad, específicamente aquí en sistemas inalámbricos, en donde venimos desde el despliegue ya masivo hace varios años de sistemas 4G, desde la primera generación que se desplegó en los años 90 hasta 4G. Digamos que esto se hizo en un periodo de tiempo relativamente corto, esta migración, y en el peor caso, digamos lo que un usuario pueda tener velocidad de descarga de hasta 1 gigabits por segundo. Claramente estas velocidades de navegación pues variaban muchísimo dependiendo de la cobertura de la red inalámbrica, dependiendo de la distancia, dependiendo de cuántos usuarios hay conectados en simultánea a un sistema, dependiendo si el usuario está en un ambiente indoor o un ambiente outdoor, entre otras, pero bueno, podíamos llegar a velocidades de hasta 1 gigabits por segundo en sistemas 4G. Ya tenemos en sistemas 5G, que es lo nuevo que ya se está desplegando en varios operadores a nivel mundial, pudiéramos tener velocidades de navegación de hasta 10 gigabits por segundo. Vuelve y juega. La velocidad de navegación de cada usuario pues está muy en función de las variables que mencioné anteriormente, pero ya 5G hizo un salto bastante importante de las velocidades máximas de 4G que veníamos trabajando respecto a lo que tenemos ahora. Y finalmente ya está en desarrollo la nueva tecnología 6G que promete velocidades de hasta 1000 gigabits por segundo. Entonces, bueno, hay un panorama aquí interesante de comprender que en ese mundo de la red de acceso móvil, pues cada vez el salto tecnológico pareciera ser exponencial también en cuanto a la velocidad de navegación que impacta nuestras redes. Ahora la pregunta es, bueno, ¿y esas tendencias tecnológicas cómo impactan la infraestructura óptica de comunicaciones?
Entonces, bueno, digámoslo que esos impactos los podemos dividir principalmente como en dos estrategias, o en tres más bien. ¿Cómo impacta la IA de la 5G en los data centers de las redes ópticas y cómo impacta también eso el despliegue de redes FTTH? Entonces, si hablamos inicialmente de lo que es para sistemas de data center, pues esas tendencias que le mencioné en el inicio prácticamente están obligando a que poco a poco cualquiera que tuviera un data center, sea pequeño, mediano o grande, pues esté pensando en cómo hacer un cambio de las interfaces de los transceivers ópticos que hay dentro del data center para poder otorgar mayor velocidad. Entonces, inicialmente pues teníamos que en el mundo pues teníamos un consumo bastante fuerte de lo que fue hasta el año 2016 interfaces de hasta 100 gigas en data centers de tamaño mediano. Para data centers pequeños pues oscilaban las velocidades principalmente entre 10 y 40 gigas. Pero miren que a partir del año 2019 empezó a tomar una relevancia bastante importante ya interfaces de 100, 200 o incluso 400 gigas, que es esta línea de color naranja. ¿Por qué el salto de ir de 10, 40 gigas hasta 100 o 400? Principalmente porque esa demanda de ancho de banda nunca se satisface. Siempre, cada año, pues en promedio, según estadísticas que hay en la industria, más o menos cada año se consume un 50% más de velocidad. Entonces, esto de cara a los data centers tiene un impacto bastante fuerte porque obliga a que entonces esas interfaces que hay de un servidor o de un rack para otro rack, pues deba crecer de una manera exponencial. Y ahora con este tema de la IA de la 5G, pues probablemente en algunos escenarios, en algunos data centers, sobre todo de tipo hyperscale o data centers grandes, ya se estén pensando entonces ni siquiera en 400 gigas, sino ir para 800 gigas. Entonces, esos transceivers ópticos y ese cambio tecnológico pues nos obliga a repensar cómo yo equipar mis sistemas activos y por supuesto todo el tema de refrigeración que esto involucra porque va a consumir más energía y va a consumir más velocidad. Y además de eso, entonces, cómo planear lo que tiene que ver con mis sistemas pasivos, con toda la infraestructura de comunicaciones que debo tener disponible para soportar esas velocidades. Si lo miramos específicamente entonces desde la perspectiva de la conectividad, pues para lograr todas esas velocidades en general, todo tiene que hacerse con fibra óptica. Digamos que el cobre ya llegó como a su límite en 6A, cables categoría 6A, pues ya llegamos más o menos hasta los 10 gigas, que es como su límite. Para cables categoría 8, podríamos llegar incluso hasta los 40 gigas, pero con una limitante bastante importante en la distancia o en el canal de cobre que se tiene. Pero ya para velocidades superiores sí o sí tiene que ser fibra óptica, ¿vale? Además de ello, independientemente si el data center es de 10 gigas o de 40, más allá de eso, pues la tendencia es a que para esas velocidades, pues cada vez hay que migrar poco a poco. Entonces la idea es que desde el inicio todo sea con interfaces ópticas. Aparte de eso, cuando hablamos del mundo óptico, para hacer la interconexión de esos dispositivos, de esos routers, de esos switches o de esos servidores, pues se tienen diferentes tipos de conectores que en el pasado se venían manejando de una forma masiva, como son por ejemplo los conectores tipo LC, en donde se usaba mucho para data centers pequeños o medianos de hasta 40 gigas. Básicamente son sistemas que funcionaban con fibras monomodo o multimodo, con dos fibras, una fibra para transmitir, una fibra para recibir, y digamos que eso era suficiente para ese momento. Cuando ya fuimos creciendo en velocidades de transmisión, desde 100 gigas hasta 800 gigas, pues ya se tuvo que implementar o se tuvieron que implementar otras estrategias como hacer conectividad de esos servidores o esos routers, esos switches a través de sistemas ya con conectores MPO, conectores multifibra, llamémoslo de esta manera, en donde un solo conector pues tiene varios hilos de fibra óptica y se empiezan a hacer ya transmisión en paralelo. Entonces, en este caso ya se pueden utilizar 8, 16 o incluso hasta 24 o 32 fibras transmitiendo información en paralelo en un solo cable. Entonces tengo un cable con varias fibras
terminado ese cable o conectorizado ese cable con varios conectores o con varias fibras independientes, pero funcionando con transmisiones paralelas que los equipos activos ya disponen también. El otro impacto es que además de haber cambiado la estrategia de ir de sistemas de 2 fibras hacia sistemas de 8 fibras, 12 fibras, 16, 24 o 32 fibras, pues también empezó a tomar una alta relevancia lo que tiene que ver con el consumo del espacio de esos conectores dentro de los data centers. Entonces, por la cantidad de equipamiento que hay que conectar dentro de un data center, entonces se identificó que, digámoslo así, para temas masivos, el conector LC puede que ya no sea una respuesta para todos los casos, entonces ya se están empezando a desplegar otro tipo de conectores que son como una evolución de los conectores LC en este caso, para seguir manejando transmisión en 2 fibras, lo que se conocen como los transceivers VSSF, Very Small Form Factor. Y acá pues se desarrollan otros conectores similares al LC, pero ya mucho más compactos y con tamaño mucho más reducido. Ahí solo para destacar algunos está el conector CS, el conector SN y el conector MDC. Para el mundo de los conectores ya de multifibras, de 8 fibras o más, se sigue manteniendo el conector MPO como conector base para todo este tipo de aplicaciones. Y digamos lo que ya dependiendo del tipo de equipamiento, dependiendo del ancho de banda que se quiera entregar, dependiendo del tipo de transceiver que tengan los equipos, pues se hace una selección si requiere un conector MPO base 8, base 12, base 16, base 24 o 32 o lo que sea necesario. El punto clave es que la transmisión paralela fue lo que permitió fue básicamente entregar altísimas tasas de transmisión en un pequeño espacio y con un consumo energético menor. Además de ello, en el tema del 5G, pues también se tienen diferentes, más bien, con el 5G pues también se tiene otro desafío, dada que la adopción que ha venido teniendo esta tecnología es bastante grande. Por ejemplo, para el caso de la cantidad de usuarios, según reportes de 5G Américas, pues ya se ve que la adopción del 5G, que es la línea aquí de color azul, miren cómo viene creciendo año tras año. Por el tipo de curva, pues parece que fuera una curva más o menos que está como lineal, pero a partir del año 2025, esa curva ya va a tener la tendencia a tener un comportamiento exponencial. Entonces, miren en las otras tecnologías cómo la adopción se mantiene más o menos estable, pero mire para 5G cómo esa tecnología va creciendo. 4G tiende a mantenerse ya como en la curva, haciendo como reducciones de suscriptores porque se sustituyen hacia redes 5G, y en donde las soluciones o redes 2G, 3G, pues también se mantienen, pero más que todo en menor escala, para tal vez algún ambiente rural o zonas en donde tal vez no ha sido posible hacer ejercicios de migración a nuevas tecnologías. Acá hay como un approach de lo que promete la tecnología 5G en cuanto al consumo de velocidad por usuario. Entonces, digámoslo así, que la estimativa es que para el 5G, pues el ancho de banda que se tiene como velocidad de transmisión, cuando un usuario se conecta a ese tipo de sistemas, pues la velocidad oscile entre los 76 megabits por segundo hasta los 575 megabits por segundo en 5G. Es bastante comparado con lo que se tenía en las otras tecnologías móviles anteriores, en donde, por ejemplo, en el 3G o en el 4G más bien, se tenían unas velocidades máximas de hasta 32 megabits por segundo en un ambiente más real, entre los 13 y los 32 megabits por segundo. Y aparte de eso, el 5G pues también da otro desafío que tiene que ver con el tema de la escalabilidad de las redes y la cobertura, porque según el tipo de espectro o según la banda de frecuencia que utilicen los diferentes sistemas móviles, pues yo podré tener mayores velocidades si es que estoy trabajando en frecuencias superiores, pero el costo es que trabajar en frecuencias superiores, pues, aunque me permite mayor velocidad, pues el área de cobertura que me permite es menor, dado que las frecuencias altas pues tienen unas atenuaciones y unas pérdidas superiores cuando la señal se irradia por el aire.
Entonces, muchos operadores, digámoslo así, están utilizando la banda de 3 GHz principalmente para hacer macroceldas, en donde acá pues la cobertura más o menos es cerca de 1 kilómetro. Entonces, en esa banda entre los 3 GHz y 6 GHz se está planeando para este tipo de aplicación, para macroceldas. Luego tenemos la banda cerca de los 10 GHz que se está planeando para hacer entonces ya small cells, y ya la banda de los 30 GHz o más para ya hacer entonces sistemas de ultra small cells, o incluso empezar a implementar sistemas de fixed wireless access, o sea, sistemas de acceso fijo por medios inalámbricos. Entonces, ¿por qué es importante entender esto? Porque en el momento que los diferentes operadores móviles empiezan a desplegar small cells o ultra small cells, pues la demanda de antenas va a crecer de forma exponencial, y por supuesto el uso de la fibra óptica. Entonces, ahí, para citar un ejemplo, cuando veníamos de un sistema móvil 3G, pues básicamente se tenía una sola antena que podía tener una cobertura alrededor de 1 kilómetro cuadrado. Cuando evolucionamos para sistemas 4G, ya teníamos una celda en promedio con una cobertura de hasta 2 kilómetros o menos. De hecho, en la práctica, cada celda en 4G está separada una de otra menos que 1 kilómetro normalmente, ¿vale? Pero cuando ya migramos para sistemas de 5G, ya vamos a tener una celda a 500 metros o menos. Entonces miren que eso me está obligando a tener un sistema bastante capilar de ultra alta densidad para poder entonces conectar esas antenas a lo que son los sistemas Metro Ethernet de acceso para poder ya la conectividad a los diferentes data centers. Entonces estamos hablando de que 5G pues voy a requerir 25 veces más fibra óptica comparado con sistemas 3G o 4G que antiguamente se estaban desplegando. Asimismo, para los sistemas FTTH, digamos que ya como red de acceso fijo, los sistemas FTTH-PON ya están muy masificados a nivel mundial. Prácticamente ya es la tecnología que se viene desplegando para la gran mayoría de ISPs y operadores grandes de telecomunicaciones, en donde ya todos los hogares pasados o todos los hogares que se conecten a un sistema, una red de datos, un sistema de internet, pues se haga a través de fibra, y al mismo tiempo pues instale una red de fibra que me atienda usuarios de tipo residencial, usuarios de tipo corporativo, y por supuesto que esa misma red de fibra pues sea convergente para atender los diferentes sitios móviles. Entonces, ese es el tema del 5G, y el tema del FTTH pues definitivamente obligó a hacer una densificación de las redes de fibra, apuntando justamente a un tema de convergencia. Es decir, yo no quiero tener una red de fibra óptica como columna vertebral de cualquier sistema, que no quiere tener 2 o 3 columnas vertebrales, sino que instalo una sola columna vertebral que me da atención a todo el sistema completo. Ahora, hablando un poco acerca de las soluciones ópticas de alta densidad, entonces existen, digámoslo así, en el mercado diferentes tecnologías en cuanto a lo que hablamos de la estructura en fibra. Tradicionalmente, en Latinoamérica, la gran mayoría de cables de fibra óptica que he desplegado son del tipo loose tube, con estructura en fibra loose tube, en donde en esencia pues se tiene unos hilos de fibra que van dentro de unos tubos holgados para cables de planta externa. Alrededor de esos tubos hay unos elementos de tracción que hacen protección mecánica del cable frente a esfuerzos de compresión, tracción, etc. Y alrededor de esos tubos pues al final tengo una capa normalmente en polietileno que me protege frente a rayos UV y demás. La estructura de fibra holgada, pues se sigue usando mucho a nivel mundial, pero particularmente en Latinoamérica sigue siendo como el estado del arte. No obstante, para otras latitudes del mundo, loose tube ya no es suficiente. Enseguida les voy a mostrar el porqué, pero en otros países como por ejemplo Japón, Estados Unidos, incluso en algunos países europeos, pues ya loose tube no se está desplegando como tecnología principal
para hacer backbones metropolitanos de fibra óptica. Luego de ahí tenemos entonces sistemas ribbon, que pueden ser de dos tipos, flat ribbon y rollable ribbon. Flat ribbon es lo que se desplegó hasta el año 2016 más o menos de forma masiva en otros países del mundo. Rollable ribbon es lo que se está desplegando ahora en las nuevas construcciones. La bondad de la tecnología ribbon pues tiene que ver principalmente con un tema de densidad. Entonces yo ya tengo un cable que tiene fibras ópticas pegadas de forma horizontal o pegadas de forma parcial, como es el caso del rollable ribbon, con el objetivo de tener una alta densidad de cables en la misma área, en el mismo espacio. Y asimismo, pues también a nivel ya diseño de los cables, pues tenemos cables con tipo central tube, en donde tengo todos los tubos, o todas las fibras más bien, dentro de un único tubo. O también puedo tener las fibras, ya sea loose tube o ribbon, pues también divididas en diferentes tubos holgados. Entonces puedo tener cables central tube o central core, o cables multitubos, y en cualquiera de estos dos casos, pues se pueden poner fibras loose tube, rollable ribbon o flat ribbon. Ahora, ¿por qué entonces en esos otros países ya el loose tube poco a poco se ha ido dejando de utilizar para anillos metropolitanos? Principalmente es porque el loose funciona bastante bien cuando tengo unas densidades de hasta tal vez 144 fibras o incluso 288 fibras. Pero cuando ya nunca le voy a poner más que 288 fibras, definitivamente el loose ya no es suficiente. Por un tema de que se dificulta la manipulación del cable, se dificulta todos los procesos que tienen que ver de construcción y tendido y empalmería de la red, y por supuesto, pues los tiempos de despliegue y los costos también se elevan. Entonces, para ello, digamos que tenemos justamente una solución que es bastante revolucionaria. Varios fabricantes de mercado, vale la pena aclararlo, pues ya tenemos este tipo de desarrollos. Y digamos lo que ese tipo de desarrollos pues tiene que tenerse un ecosistema completo para poder ponerlo a funcionar. Si hablamos específicamente de sistemas de ultra high fiber con de rollable ribbon o cables de ultra alta densidad, pues básicamente esta innovación lo que hace es lo que les decía al inicio, optimiza la densidad de fibras, simplificar el manejo o la instalación o la manipulación de los elementos que componen la capa física de la red, y eso pues ayuda justamente a compaginar y a estar alineados con esa revolución de la parte de comunicaciones. Solamente aquí para tener en cuenta, pues la tecnología del rollable ribbon, pues como ven en la imagen, las fibras ópticas ya van pegadas parcialmente unas con otras, armando como una especie de araña, de telaraña, como una especie de cilindro. Y el hecho de disponer las fibras de esta manera, pues me permite aprovechar bien los espacios que hay dentro de los cables ribbon para tener esa densidad. ¿Cuáles son los beneficios entonces de la tecnología? Pues bueno, el primer beneficio tiene que ver con una reducción en el TCO, en el costo total de propiedad. Ese costo total de propiedad pues es una suma de lo que es mi CAPEX, mi costo de inversión, más el OPEX, que son mis costos de operación, y particularmente se destaca entre esa reducción del TCO, por ejemplo, la cantidad de empalmes que se pueden hacer por día. Cuando yo despliego una red con fibra loose tube convencional, hablamos de que tengo que hacer fusión simple, es decir, tengo que empalmar hilo por hilo de forma independiente. Cuando lo hacemos con fusión masiva, la tecnología Río me permite entonces empalmar hasta 12 fibras de manera inmediata, y esos tiempos de despliegue en todas esas labores de empalmería pues se reducen bastante. Como se reducen esos tiempos de empalmería porque hago por vez 12 fusiones, los costos de la mano de obra también bajan y el tiempo de despliegue también se optimiza. Esas cantidades de fusiones que yo pudiera hacer por día, pues también se ven reflejadas en que tengo una reducción de hasta un 67% de los tiempos de despliegue. Acá es un nuevo estudio que se hizo aquí por días. Paso de tener 176 días en tiempo de fusión versus 59. Y digamos que esa reducción de tiempos pues también se ve reflejada
en tener un mejor time to market. Muchas veces en una red no importa quién despliega la red ni cómo, sino quién lo hace primero, para justamente quien despliegue la red de primero pues tenga la posibilidad de capturar más cantidad de usuarios. Además de ello, hay otros beneficios relacionados con una reducción del área transversal de los cables, del área de los cables. Estamos hablando que los cables Ribbon pueden tener hasta 2.5 veces de reducción en el área transversal, en el diámetro de los cables, y una reducción de hasta 3.1 veces en el peso. Entonces, el tema del área transversal, pues, es importante porque al ser los cables más compactos, me permite hacer una optimización en el uso de la infraestructura de soporte. Es decir, que voy a necesitar ductos menos grandes para pasar los cables, o incluso si tuviera un ducto existente con un espacio limitado, pudiera yo entonces con esta tecnología aprovechar ese pequeño espacio disponible para poder hacer expansión de las redes. Cuando hablamos del peso, básicamente es que al yo tener un cable más liviano, el tiempo de tendido de instalación de los cables se reduce, y por supuesto también se reducen los costos logísticos para transportar material hasta las horas. Muchas veces los operadores logísticos pues cobran por volumen de la mercancía, pero también por el peso. Y por supuesto lo que les hablaba también del tamaño de la tubería, que puedo tener una optimización, una reducción de hasta 1.6 veces el diámetro de los tubos que yo requiero. Todo este comparativo que estamos hablando aplica para una comparación de un cable de 864 fibras versus N cantidad de cables de 288 para poder lograr tener esta misma formación de fibras. Y adicional a ello hay un beneficio también de tipo ambiental en donde ya se utilizan hasta 2.5 veces menos plástico. Digamos que los cables Ribbon, al ser más compactos, pues utilizan menos plástico que un cable convencional. Los cables convencionales utilizan 2.9 veces más plástico en su composición. Dentro de la Ictera nosotros tenemos una directriz corporativa y una estrategia en donde todas las soluciones que desarrollamos pues básicamente van muy conectadas con el tema de sostenibilidad socioambiental, apuntando a objetivos ESG. Acá un comparativo de entonces cómo funcionan esos cables de 864 fibras con respecto a otras tecnologías. Entonces miren, por ejemplo, en el tema de los cables Rollout Ribbon, un cable de 864 fibras pues puede tener un diámetro de hasta 21.6 milímetros. Cuando lo comparo con un cable Flat Ribbon, pues puedo tener un diámetro de hasta 22.9 milímetros. Pero miren lo que sucede acá. Aquí es donde viene el tema exponencial. Cuando tengo un cable Loose Tube de 288 fibras, pues tengo que poner 3 de 288, que cada uno es de 18.3 milímetros. Entonces, el espacio que consumen los ductos con este tipo de tecnología, los costos por usar 3 tendidos paralelos de cables, los costos también por hacer los diferentes empalmes de forma individual, los tiempos que demanda hacer toda esa instalación y toda esa empalmería, entre otras, pues en este caso la tecnología Lustube se vuelve ya exponencial. Entonces, por eso es que para esos ambientes de ultra alta densidad, pues está más bien optando en el mercado a nivel mundial por ir hacia tecnologías especialmente del tipo Rollable Ribbon. Además de ello, la tecnología Ribbon, pues el Rollable Ribbon tiene otra bondad, y es que nos permite hacer fusión en masa. Entonces yo puedo empalmar 12 fibras al tiempo, o inclusive yo puedo empalmar separadamente una fibra individual. Es flexibilidad, es una flexibilidad que me otorga la tecnología. Empalmar de a 12 o empalmar de a 1 conforme la necesidad de los proyectos. Mientras que en tecnología Flat Ribbon, pues este proceso de hacer fusión masiva es muy natural, se puede hacer sin ningún problema, pero cuando va a hacer ya un empalme en fusión simple, tomar un solo hilo para poder hacer un empalme, pues ahí operativamente es un poco más difícil. Entonces, por ello es que para este tipo de aplicación no siempre se logran los mejores resultados. Ahora, entonces, ¿por qué utilizar la tecnología Ribbon? Pues básicamente es por lo que les mencionaba ahora, una mayor densidad. Por lo tanto, si tengo más densidad de fibras en mi infraestructura de comunicaciones, pues voy a tener mayor capacidad de transmisión de información, voy a tener mejores índices de sostenibilidad porque el cable consume menos plástico comparado con tener varios tendidos en paralelo de una tecnología convencional.
Hago una optimización de la infraestructura de soporte, porque los cables son más compactos y más ligeros, entonces hago optimizaciones en los ductos, en los postes. Tengo mayor capilaridad para diferentes tipos de servicios para tener una red totalmente convergente, porque dentro de Mocale yo puedo converger servicios de FTTH, servicios de 5G o servicios de tipo corporativo. El tema de ocupar menos ductos, pues eso también nos hace una optimización incluso para los costos de las infraestructuras de tipo civil. Las obras civiles muchas veces cuestan más dinero que la misma red de comunicaciones, entonces el hecho de yo poder reaprovechar los ductos existentes o hacer una obra civil con un ducto mucho menor, pues esos costos de las obras civiles también se reducen considerablemente. Y finalmente, puedo tener un rápido restablecimiento de las fallas o la red cuando tengo una falla, porque como los cables puedo ya hacer empalmes de forma masiva, si es que hay un corte del cable, pues en lugar de empalmar cada una de las fibras de forma individual, pues voy haciendo empalmes masivos que me permiten entonces subir la red de nuevo en servicio mucho más rápido. Específicamente aquí sobre la solución, pues la solución se compone de diferentes elementos. Hablando específicamente de los cables, pues hay diferentes opciones, diferentes diseños. Hay cables para ducto, hay cables con armadura metálica, hay cables con doble armadura, hay cables ribbon también para uso interior. En fin, hay diferentes diseños y cada uno de esos diseños pues se pueden incluso entregar para hacer empalmes en campo o también conectorizados, sobre todo para los cables de tipo interior, conectorizados en alguna punta con conectores MPO o lo que se necesite. A nivel ya de ODFs, pues en esta tecnología ya como estamos hablando de alta densidad, pues normalmente ya no se utilizan los ODFs convencionales, dado a que necesitamos ODFs de alta capacidad y al mismo tiempo que sean bien compactos, bien pequeños. Hay diferentes tipos de soluciones en el mercado. Una de ellas que tenemos nosotros en Lactera se llama FLX. La solución permite tener como 3 alternativas de ODFs. Un ODF de hasta 144 fibras en una unidad de rack, otro de 2 unidades de rack hasta 256 fibras y otro hasta 576 fibras en 4 unidades de rack. El punto clave es que en estos ODFs pues hay que equiparlos o hay que insertarles diferentes tipos de cassettes según la necesidad del proyecto. Entonces podemos tener cassettes preconectorizadas en donde por la parte posterior ingresa un cable de fibra con conector MPO, puede ser base 8 o base 12, y por la parte frontal el ODF ya convierte el conector MPO a conector LC a través de una hidra interna que hay acá en el elemento. Entonces acá ya por la parte frontal hago la interconexión hacia dispositivos finales, por la parte posterior hago la interconexión hacia servidores, o hacia routers, o hacia switches. Hay otro tipo de cassette ya que son para hacer empalme, entonces la idea es que lleguen parte de las fibras acá a este cassette, aquí mismo se hacen las fusiones que se necesiten, lo mismo base 8, base 12, y también cassette de tipo espejo, para entonces reflejar las conexiones de algún equipo activo, un router, un switch o un servidor, para no estar manipulando las conexiones de los equipos. Hay otros tipos de ODFs también, ya de menor densidad. El principio es el mismo, en este caso es una solución que llamamos HDX. También es una solución que funciona con cassettes preconectorizados en este caso, solamente opción preconectorizada en este caso. Y acá pues yo puedo seleccionar ODFs de una unidad de rack para tener hasta 144 conexiones en este elemento. Ya sea aquí abierto el ODF, cerrado, o acá en un panel abierto. Y finalmente una solución ya de baja densidad, también preconectorizada, que llamamos LGX, en donde también con cassettes, ya son cassettes de otro tipo, en un ODF también de una unidad de rack que me da la posibilidad de manejar hasta 36 conexiones, ya sea en ODF aquí cerrada o en un patch panel abierto. A nivel de los cables de fibra óptica, pues lo mismo, hay diferentes opciones de cables. Hay cables que en una punta van MPO, la otra punta va con conectores LC. Hay otros cables que en las dos puntas va con conector MPO, otros cables que en una punta va MPO y en la otra punta va abierta para hacer empalme. Entonces, por ejemplo, estos dos cables primero se utilizan para hacer interconexión de equipamientos dentro del data center. La otra punta se utiliza básicamente para hacer transición. Cuando voy desde un cable externo que llega al data center hacia un cable interno para entonces tener la otra punta ya conectorizada y hacer
la continuidad de las señales de los equipos. Y finalmente otro tipo de cable ya con conectores LC en las dos puntas. Dentro de ese ecosistema de los cables de servicio que tenemos disponibles, pues también se tienen las soluciones de conectores MPO o cables premium, con conectores MPO Premium Universal. Cuando hablamos de conector universal, estamos hablando específicamente de que este tipo de conector pues tiene la posibilidad de cambiar el género para ser macho o hembra a través de estas herramientas que estoy aquí seleccionando en pantalla, o también para hacer cambio de polaridad. Y son soluciones estas de tipo premium que tienen una atenuación bastante baja de menos de 0.25 decibeles. También aquí complementando la solución de conectividad, pues también se tiene un gabinete que llamamos OCEF o llamamos OCS. Este es un gabinete que se utiliza mucho para hacer la transición de un cable de planta externa. Cuando, no sé, llego de la calle con un cable externo, voy a hacer una transición a cables de tipo interno. Entonces se utiliza este tipo de gabinete en donde hago aquí básicamente empalmes. Entonces se soporta hasta 1728 fusiones. Y también una solución de patch cores de fibra óptica, pues digamos que normalmente los patch core tradicionales, convencionales, son los que llamamos duplex convencional. Son cables que tienen dos fibras, un hilo para transmitir, un hilo para recibir. Tengo aquí un par de conectores LC y tengo como dos cables de fibra acá que compone el patch core. El problema de utilizar esta solución convencional en ODFs de ultra alta densidad es que el consumo del espacio aquí dentro de las bandejas, dentro de los ODFs, pues se queda bastante elevado y se queda un poco difícil de manipular las conexiones. Entonces, por ello se desarrollaron conectores, o más bien patchcore, del tipo duplex uniboot, en donde se tiene un solo cable y ese cable lleva dos fibras ópticas por dentro, que al final esas dos fibras ópticas se conectorizan o se terminan en un conector LC duplex. Entonces, el hecho de yo tener un solo cable de fibra óptica ahorra un 50% del espacio del que yo requiero en las bandejas o en los ODFs. Y también en esta solución premium, pues puedo tener unas pérdidas de inserción de hasta 0.1 decibeles o 0.3 decibeles según el tipo de producto que yo escoja. Y adicional a eso es que estas soluciones duplex uniboot, pues también puedo hacerlo con reversible en campo para cambiar la polaridad, que es bastante importante a la hora de poner el sistema en marcha. Bien, digamos que esto es lo que hay dentro de un data center. Hay diferentes áreas dentro de los data centers. Tengo desde la sala de comunicaciones, tengo el MDA, tengo la ZDA y el EDA. No voy a centrarme acá, solo para mencionar que cualquiera de las áreas que hay dentro de los data centers, pues dentro de la Ectera tenemos una solución completa, tanto a nivel de fibra como a nivel de core, para lograr toda esa conectividad que se requiere acá al interior. Y hablando aquí un poquito acerca de los escenarios de aplicación, entonces la tecnología hoy por hoy, digamos que tiene dos o tres usos principales. El primer uso principal de esta tecnología tiene que ver con la interconexión de data centers, o lo que llamamos como DCI, Data Center Interconnect. Imagínense que hay un operador grande, no sé, imagínense que Google tiene dos data centers en la ciudad. Esos dos data centers, por algún motivo, pues deben interconectarse. Esa interconexión, pues, se hace con cables de ultra alta densidad, dada la demanda que hay de fibra en esos data centers. Normalmente se utilizan cables de 864 fibras, 432 fibras, en algunos casos cables de 1728 fibras. Entonces la cantidad de fibras que se ponen en este cable que interconectan los data centers está en función de la necesidad específica del proyecto. Y esos cables pues normalmente se ponen en ductos de 1/4 de pulgada, de 1 pulgada y 1/4, perdón. Cuando el cable llega al data center, pues ese cable externo que está haciendo esa interconexión se ingresa hasta un OCS, y dentro de ese OCS, pues aquí ya hago la transición de este cable de exterior hacia un cable de interior. Este cable de interior, una punta viene abierta, o sea que hago empalmes aquí en el OCS, empalmo las fibras del cable interno contra las fibras del cable externo, y la otra punta de ese cable de servicio ya viene conectorizada en fábrica, aquí con conectores MPO normalmente.
Y por lo regular, pues se hacen como dos brazos, se hacen como en realidad dos tendidos, dado que normalmente para la interconexión de esos data centers se hace en un sistema tipo anillo para tener entonces la posibilidad de tener redundancia. Acá un diagrama un poco más detallado. Miren acá lo que les decía, data center A, data center B. Hago dos tendidos de cable rollover ribbon. Hago las fusiones aquí en los CS1 en los CEF, hacia un cable interior, hago aquí la transición y aquí termino en conectores tipo MPO. Y las cajas de empalme que se utilizan aquí en el medio de la planta externa, pues también son cajas de empalme especiales para ribbon, dado que son cajas más grandes, cajas que soportan smooth y protectores de empalme del tipo ribbon. Entonces, aquí también hay un cambio importante. Si lo miramos desde la perspectiva de la parte interna de los data centers, aquí digamos lo que ya cuando hice esa interconexión de los data centers, pues dentro del mismo, yo también necesito realizar una serie de interconexiones hacia los servidores, o entre servidores y routers y switches. Hay diferentes tipos de arquitecturas para lograr esa conectividad. Entonces yo puedo ir directo de un servidor hacia otro cassette HDX, hacia un espejo, y luego hacia otro ODF o hacia otro cassette para convertir los conectores MPO hacia conectores LC para ramificar mis conexiones. O puedo hacer una topología de servidor hacia diferentes paneles o cassettes de conexión. O puedo entonces tener una agregación aquí de los switches también para entonces tener también diferentes tipos de conexiones aquí entre un área del data center y otro. Entonces, básicamente todas esas opciones de conexión que se hacen dentro del data center para esa interconexión, pues depende de qué área voy a migrar. Si voy desde el MDA hacia el EDA, o si voy desde el MDA hacia el EDA hacia el IDA, o hacia el ZDA. Y la tercera aplicación que se tiene básicamente es utilizar esos cables rollover ribbon como elemento principal en los anillos de fibra óptica metropolitanos. Muchas veces en esos anillos de fibra óptica metropolitanos yo hago un anillo que va y vuelve hacia un sitio central. Ese anillo normalmente se puede instalar desde 288 fibras hasta 1728 fibras. La idea es que entre ese anillo de fibra óptica, pues yo destine algunas fibras para conectar sistemas multipunto, es decir, un hilo de fibra óptica que esté iluminado con una OLT para hacer sistemas PON, ya sean sistemas GPON, sistemas XGS-PON o sistemas 25G-PON MCA, 50G-PON o cualquiera. Otros hilos los destino para hacer conexiones del tipo punto a punto. Es decir, son clientes que van a ir conectados directamente hacia una red Metro Ethernet, en donde dedico un hilo o dos hilos de fibra óptica específicamente a un usuario de tipo corporativo. Son usuarios que no pasan por una red PON, no pasan por splitters o divisores, simplemente son clientes que van directo de una conexión de router a router o de switch a switch. Y finalmente, otros hilos los puedo destinar para tener como un sistema aquí, una antena 5G, para conectar el X-Hall de las redes, es decir, para yo conectar el back-hall de la antena 4G, 5G, el mid-hall o el front-hall. De cada depender de la arquitectura RAN que tenga el operador móvil para poder lograrlo. Entonces, el punto es que normalmente las antenas 5G, la gran mayoría, toda esa conectividad de la antena hacia atrás se hace ya con fibra óptica por los altos anchos de banda que se manejan. Y bueno, aquí básicamente ya para finalizar, era este el mensaje, que tenemos que pensar cómo entonces desplegar esa red de nueva generación. El tema de Ribbon pareciera que se ve lejano en algunos ambientes de Latinoamérica, pero la realidad ya nos está mostrando que no. Ya tenemos varios casos de éxito desplegados en la región. Poco a poco esa tecnología va a ir cogiendo más tracción, más fuerza en el mercado. Caso específico de Asia, de algunos países de Asia, algunos países de Norteamérica, ya es la tecnología del día a día que utilizan, y Latinoamérica no es ajena a esa tendencia y a esa realidad. Les dejo aquí mis datos de contacto. Por favor, cualquier duda, cualquier inquietud, o si quisieran conocer un poco más de detalles, por favor, me pueden escribir un correo o escribirme aquí por WhatsApp. Y voy a dejar aquí el espacio abierto para preguntas.
Perfecto. Creo que entonces no hay dudas, inquietudes. De todas maneras, les quería agradecer a todos por la asistencia, por su presencia en este webinar. Eh, Como les mencioné, ahí están mis datos de contacto al final de la presentación. Los invito también a que visiten nuestro website de la Ictera. Recuerden que es la nueva marca del grupo Furukawa en la división de comunicaciones. Entonces, bueno, quedamos atentos a cualquier requerimiento que puedan tener. Muchas gracias a todos por su tiempo y esperamos vernos entonces a la próxima.